Bien, en esta segunda parte vamos a ver cuál es la propuesta efectiva de la escuela de Sydney en relación con la pedagogía de los géneros. Bien, si ustedes se fijan, este cuadro se extrajo de la página 140 de Rose y Martin 2018. Y si ustedes se fijan, siempre hay que partir que el diseño curricular es el que va a atravesar la selección de nuestros textos, la planificación y la forma en que evaluemos las actividades. Pero una vez que los tengamos, ¿sí?, lo que vamos a poder hacer con ellos es trabajar con 9 estrategias diferentes esos textos, ¿sí? Hay tres etapas, básicamente. Una que centrada en la preparación de la lectura, otra centrada más en la escritura, en una construcción conjunta de los escritos, y otra centrada en la construcción individual de escritos por parte de los estudiantes. Bien, nosotros acá nos vamos a centrar en la preparación para la lectura, básicamente, que tiene 3 niveles de cada uno de mayor profundidad en relación con el anterior, ¿no? Uno que es el de preparación para la lectura, una segunda instancia, que es el momento de la lectura detallada, y un tercer momento, que es el de la construcción de oraciones. En el primer ciclo, una vez que ya seleccionamos el texto con el que vamos a trabajar, ¿sí?, lo que vamos a hacer en esta etapa es orientar a los estudiantes resumiendo el texto en un lenguaje simple, cotidiano y claro, tanto en lo que respecta al contenido como a la estructura del texto, ¿sí?, identificando en términos comprensibles las diferentes etapas que conforman el texto. Pensemos que en este primer momento no es necesario incluir todos los detalles del texto al discutirlo, ¿sí?, porque estos detalles después van a ir surgiendo a medida que vayamos leyendo efectivamente el texto. Y en su lugar lo que se recomienda es ofrecer un breve resumen, ¿sí?, sin sobrecargar la información, justamente para no confundir a los alumnos. Además, también otra cuestión fundamental es vincular el texto con el tema que se está estudiando en clase, porque va a ayudar a los estudiantes a tener una comprensión más profunda del contenido del texto y a relacionarlo con su aprendizaje actual. Y al establecer esta conexión, además, se va a crear un contexto significativo que va a facilitar la comprensión y el análisis del texto. Otro aspecto, ¿sí?, clave cuando hacemos la preparación de la lectura es que nosotros como docentes trabajemos, analicemos antes el texto, es decir, que no vayamos en blanco sin haber hecho este trabajo antes, ¿no? Es decir, nosotros antes de llevar el texto a los alumnos tenemos que identificar cuál es el campo o área de conocimiento que vamos a trabajar, qué parte de ese texto me va a interesar explorar con mayor profundidad, qué es lo que ya saben los alumnos y qué es lo que necesito completar, ¿sí?, antes de que se enfrenten con el texto, qué experiencias y qué actividades van a ser parte de la exploración de ese texto y cómo vamos a organizar y cómo se van a registrar todas esas actividades, ¿no? Después vamos a deconstruir conjuntamente con ellos tanto el contexto como el texto. Sin embargo, nosotros ya tenemos que haber pensado cuál es el propósito social de ese género, quién lo está utilizando, para qué, cuál es el registro, es decir, el campo, el tenor y el modo. Y acá hago una aclaración. El tenor, sabemos que se refiere a la relación entre lector, entre escritor y lector, ¿no? Bien. Podemos obviar, ¿sí?, el análisis del tenor, es decir, no centrarnos en cuáles son las relaciones interpersonales que se pueden verificar en el texto y directamente quedarnos más con el campo, es decir, con el dominio de conocimiento que se aborda en el texto y con el modo, con cómo está organizada esa información para lograr el propósito que determinamos que tiene el texto. Bien, y también necesitamos haber ya reconocido en el texto, ¿sí?, primero cuáles son las etapas que se pueden reconocer y cuáles son las funciones de esas etapas, es decir, qué están haciendo esas etapas en ese texto.
ya tenemos que haber pensado en las características del lenguaje que utiliza el texto, cómo sabemos identificar la información en cada segmento del texto, ¿sí? Aquello de lo que está hablando, cómo me doy cuenta, ¿sí? Yo de que el texto está hablando de eso y no de otra cosa. Y bueno, y nuevamente, si nos interesa, ¿cuál es la relación entre el escritor y el lector? Entonces, lo que decíamos era esto, ¿no? Que necesitamos preparar a los estudiantes antes de la lectura, pero nosotros ya tenemos que llevar analizada toda esta información para poder ofrecerles a los estudiantes las herramientas necesarias para que interactúen con el texto. También es interesante implementar la lectura en voz alta en esta preparación de la lectura, ¿sí? Porque, bien, esta estrategia de leer en voz alta les permite a los estudiantes escuchar el texto mientras lo leen, ¿sí? Y eso los puede ayudar a mejorar su comprensión, a superar posibles barreras mientras lo leen, barreras lingüísticas o de decodificación. Y, bien, la lectura en voz alta también promueve la fluidez lectora, ¿sí? Algo que es necesario para mejorar la comprensión. Siempre pensemos que antes de la lectura de todo texto necesitamos proveer el contexto, es decir, un resumen del texto y una anticipación de cuál va a ser la estructura a través de la cual se va a desarrollar. Después lo vamos a ir, ahora queda todo medio en el aire, muy abstracto, pero después lo vamos a ir implementando con textos reales. En un segundo ciclo nos vamos a detener en la lectura de párrafos que vamos a seleccionar para abordarlos de manera más profunda. Bien, ¿qué vamos a hacer en la lectura párrafo a párrafo? Vamos a orientar la lectura con mayor detalle para ver cómo se desarrolla el tema en cada párrafo y cómo está organizada, ¿sí?, la información en ellos. Una vez que lo hacemos, ¿sí?, lo que vamos a hacer conjuntamente también con los estudiantes es marcar el texto párrafo a párrafo. Vamos a distinguir la información clave, la vamos a discutir con más detalle, es decir, no solo vamos a decir, bueno, vamos a subrayar esta palabra, ¿dónde les parece que dice tal cosa? Subrayamos la palabra, elaboramos ese concepto, es decir, agregamos información sobre eso, pero además vamos a tener la precaución de tomar notas acerca de aquello que vamos marcando, ¿sí? Justamente para darles una herramienta a los estudiantes sobre cómo recopilar, ¿sí?, la información más importante. Bien, y en un tercer momento, ¿no? Se me perdió la diapositiva. En un tercer momento, sí, vamos a pasar a construir las oraciones, ¿no? Nosotros leímos el párrafo detalladamente, subrayamos las ideas principales. Y el primer paso para la reescritura dijimos que era este de escribir la información que subrayamos en forma de notas en el pizarrón, ¿no? Una técnica sencilla es escribir las palabras subrayadas separadas por un guión, agrupadas en bloques de significado. Y la idea de escribir conjuntamente con los estudiantes es expresar esas notas con otras palabras y practicar la composición de un texto coherente en un registro técnico, en el registro que justamente provee el texto original del que fueron extraídas las palabras. Bien, acá por ejemplo, en la pizarra, además de anotar las palabras, podemos anotar las etapas y las fases del texto, ¿sí?, para reforzar la organización que va a tener ese nuevo texto que vamos a elaborar con ellos. Y este ejercicio es útil para practicar, por ejemplo, respuestas cortas o como base para escribir un texto más largo como un resumen. Bien, entonces, en el encuentro de hoy, en esta segunda parte del encuentro de hoy, vimos cuáles son las etapas que se proponen dentro de la pedagogía de los géneros discursivos para abordar los textos. En primer lugar, esto de la preparación para la lectura. En segundo lugar, una lectura detallada, ¿sí?, que además nos va preparando para el tercer momento, que es la construcción de oraciones o de nuevos textos a partir de esas ideas clave que reconocimos en la lectura detallada. En suma, lo que está haciendo esta propuesta es
trabajar explícitamente las habilidades de lectura y escritura, no suponer que ya los alumnos la traen desarrollada. Entonces, esto de decir, bueno, lean este texto y respondan este cuestionario, o incluso en lengua, ¿sí? De que les pedimos, bueno, traigan leído el cuento y después lo hablamos. Lo ideal es preparar la lectura, es decir, ofrecer un contexto para que el alumno pueda integrarlo con la materia y pueda comprender el contenido de lo que está leyendo. Por otra parte, esta propuesta también nos permite integrar el trabajo de lectura y escritura en el dictado de las asignaturas, sin que tengamos que apartarnos de lo que tenemos que dictar por el programa elaborado a partir del diseño curricular. Y también lo que nos permite es ampliar los espacios en los que se trabajan estas habilidades y ya que no queden restringidas a lengua y literatura. Entonces, en los próximos encuentros ya vamos a ir trabajando por género la aplicación en textos reales, ¿sí? Y la generación de actividades también posibles, como para que no quede toda esta presentación en un nivel tan abstracto y general.